Urartu fue un antiguo reino del Cercano Oriente que perduró durante unos 300 años desde el siglo IX hasta el siglo VI antes de nuestra era. A lo largo de los próximos 2 milenios, su historia fue desvaneciéndose poco a poco en la oscuridad y se deslizó hacia el ámbito de la leyenda. No fue hasta el siglo XIX de nuestra era, gracias a los esfuerzos de la investigación arqueológica, que el interés por Urartu resurgió una vez más. Aunque aún persisten leyendas en torno a los reinados de sus reyes, ya no cabe duda de que existieron realmente. El resurgimiento de Urartu en la investigación histórica comenzó cuando los estudiosos europeos dirigieron su atención a los escritos del antiguo historiador armenio Mopses Korenatsi. Escribió, entre otras cosas, que la reina asiria Semíramis, la misma por quien se nombraron los jardines colgantes, una de las antiguas maravillas del mundo, ordenó la construcción de una ciudad en el lago Van. Ninguna otra fuente mencionó este acontecimiento, pero fue suficiente para que el profesor alemán Friedrich Schultz emprendiera una expedición en 1827 en busca de huellas de la misteriosa ciudad. Y los encontró. Cerca de lo que hoy es la ciudad moderna de Van, Schultz descubrió inscripciones cuneiformes que copió y envió a Europa. Resultó que la escritura cuneiforme no era asiria. Los descubrimientos de Schultz impulsaron nuevas expediciones por parte de los británicos, quienes investigaron la roca de Van y hallaron vestigios de un palacio real. En el siglo XX, la búsqueda se amplió, gracias en parte a arqueólogos rusos y, más tarde, soviéticos. Poco a poco, fue surgiendo una red de ciudades urartianas que se extendía desde el lago Sevan hasta el este de Anatolia. La ciudad situada en la cima de la roca de Van resultó ser una de las antiguas capitales de Urartu, Tuxpa. Un número limitado de textos cuneiformes urartianos ha sido parcialmente descifrado y, junto con las fuentes asirias, han arrojado luz sobre muchos aspectos de la historia de este reino. Antes del auge de Urartu, los territorios de Transcaucasia y Anatolia Oriental eran un mosaico de confederaciones tribales y ciudades-estado. Desde los tiempos más remotos, tribus hurritas habitaban la región y formaron el poderoso reino de Mitanni a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Junto a los hurritas, los hititas ejercieron una influencia considerable, manteniendo el control sobre las regiones occidentales de las tierras altas de Armenia. Con la caída de Mitanni y el debilitamiento del imperio hitita tras el llamado colapso de la Edad del Bronce, la estructura política de la región se deterioró. Se produjo un vacío de poder y el centro de la región se desplazó hacia el este, en dirección al lago Van. Pequeños estados como Nairi, Hayasa e Ishuwa permanecieron autónomos y con frecuencia hostiles entre sí hasta el inicio de la consolidación bajo una sola autoridad. La presión de Asiria impulsó a las élites locales a organizar la resistencia y unificar sus territorios. El nombre Urartu aparece por primera vez durante el reinado del rey asirio Salmanasar I, quien realizó campañas en la tierra de Uruatri. Su hijo, Tukulti-Ninurta I, también luchó en la región y se autodenominó rey de todas las tierras de Nairi, tras derrotar a una coalición de 43 gobernantes locales. Las crónicas asirias mencionan confederaciones tribales que se unieron bajo el mando del rey Aram, el primer monarca conocido de Urartu, quien reinó hacia el año 860 antes de la Era Común. La unificación se produjo por etapas. Los urartianos tomaron como modelo a sus vecinos, un estado con una autoridad central fuerte y un ejército avanzado. Adoptaron muchas de sus prácticas organizativas. Primero, desarrollaron un culto a una deidad suprema, Haldi, cuyo templo se convirtió en símbolo de la nueva identidad política. En segundo lugar, el centro de poder se trasladó a la fortificada Tuxpa, que pasó a ser la capital administrativa. La religión desempeñó un papel fundamental en la legitimación de la autoridad real. Los reyes se proclamaban amados por el dios Haldi, y los grandes proyectos de construcción iban acompañados de inscripciones que celebraban su mandato divino. Durante el reinado del rey Sarduri I, comenzó la subyugación sistemática de las tribus vecinas y la construcción de fortificaciones. El terreno montañoso, con sus valles inaccesibles, impulsó a los urartianos a edificar ciudades fortaleza. Por un lado, esto dificultaba que los asirios los asaltaran.
Por otro, la red de fortalezas permitía una vigilancia constante de los movimientos enemigos. El ejército urartiano era uno de los más organizados de la región, compuesto principalmente por infantería y carros de guerra. Las campañas militares expandieron su territorio desde el lago Urmía hasta el río Éufrates. Los proyectos de ingeniería hidráulica, como los canales de riego y los embalses, incluido el canal de Menua, que aún se utiliza en la actualidad, garantizaron una agricultura estable y la integración económica. Estas obras reforzaron la autoridad central al crear una interdependencia entre la periferia y Tuxpan. Para el siglo VIII a.C., Urartu se había convertido en un estado centralizado con un sistema administrativo claramente definido. El territorio se dividía en provincias, cada una gobernada por un funcionario responsable ante el rey. La recaudación de impuestos, la gestión de recursos y la movilización de tropas se dirigían todas desde la capital. El reino ocupaba una región estratégicamente vital entre el Mar Negro y el Mar Caspio, controlando los pasos montañosos y las rutas comerciales que unían el Cáucaso, Mesopotamia y Anatolia. El comercio a través de Urartu incluía hierro, fundamental para la Siria carente de este metal, además de madera, tintes y tejidos, entre ellos la seda china. Urartu entró en una fase de activa expansión militar durante el reinado del rey Menúa, al inicio de los siglos IX y VIII a.C. Durante este periodo se llevaron a cabo campañas regulares hacia el norte, el este y el oeste. La guerra con Asiria al sur era de carácter posicional. Escaramuzas locales se alternaban con incursiones, devastación de las tierras fronterizas y asedios a fortalezas. Menúa evitaba el enfrentamiento directo con grandes ejércitos asirios, concentrándose en cambio en reforzar las líneas defensivas. Los sucesores de Menúa, Argishti el I y Sarduri el II, continuaron con políticas expansionistas. Bajo su liderazgo, Urartu alcanzó la cima de su poder militar y su máxima extensión territorial. Las campañas de Argishti se dirigieron tanto contra las tribus escitas del norte como contra Asiria y sus aliados. Durante este periodo, el ejército urartiano avanzó hasta las afueras de la capital asiria, Nínive. Fue bajo Argishti el I, en el año 782 a.C., cuando se fundó la fortaleza de Erebuni, la actual Ereván. Bajo el reinado de Sarduri II, Urartu logró un éxito importante al avanzar hacia Comagene, una región situada entre el Éufrates y el noroeste de Mesopotamia. Los gobernantes locales de allí se convirtieron en vasallos de Sarduri, lo que permitió a Urartu acceder al mar Mediterráneo a través de sus territorios. Sarduri el II gobernó durante casi 30 años, periodo en el cual Asiria atravesó una crisis de autoridad y luego se recuperó. Al principio, el rey urartiano se aprovechó de la debilidad de Asiria bajo el reinado de Ashur-Nirari el V. Se sabe poco sobre el reinado de una década de Ashur-Nirari, pero la ausencia de las habituales campañas militares asirias sugiere que estaba ocupado con asuntos internos. Una inscripción de Sarduri II afirma que derrotó a Ashur-Nirari V en batalla. Sin embargo, la recuperación asiria llegó después bajo Tiglat-Pileser III, quien restauró la supremacía militar. En respuesta a las acciones de Sarduri, el rey asirio encabezó personalmente una gran campaña contra Urartu. Tras ser derrotado en Comagene, Sarduri se retiró a Tuxpa, que Tiglat-Pileser sitió pero no logró conquistar. Antes de partir, los asirios erigieron una estatua de su rey frente a las murallas de Tuxpa como símbolo de su dominio. El ejército urartiano y sus aliados sufrieron grandes pérdidas. La derrota se debió a la iniciativa estratégica de Asiria y a su superioridad en organización, logística y equipamiento de combate. Para entonces, el ejército asirio utilizaba ampliamente armas de hierro y caballería, que estaban reemplazando a los carros de guerra. Además, sus operaciones de inteligencia resultaron eficaces. El rey asirio estaba bien informado sobre las condiciones en Urartu y la disposición de sus fuerzas. La lucha constante con Asiria, la militarización forzada y el agotamiento de los recursos llevaron al reino a un declive aún mayor. Urartu no logró forjar alianzas diplomáticas duraderas y siguió dependiendo del éxito en batalla de sus reyes guerreros. Los sucesores de Sarduri II fueron estrategas menos capaces.
Su hijo, Rusa el I, intentó mantener las fronteras del reino, pero en 714 a.C. sufrió una derrota aplastante a manos del rey asirio Sargón el II. La campaña de Sargón contra Urartu marcó un punto de inflexión. El ejército de Rusa fue derrotado, varias fortalezas cayeron y el rey se quitó la vida. Esta derrota debilitó aún más el potencial militar de Urartu y dañó gravemente la moral de su nobleza y de su ejército. Al mismo tiempo, las tribus cimerias que invadían desde el noroeste fueron ganando influencia. Estos grupos nómadas saquearon las tierras urartianas, interrumpieron las rutas comerciales y minaron el sistema de defensa. Los fracasos militares provocaron la pérdida de territorios periféricos y una creciente inestabilidad interna. La autoridad central se debilitó, lo que fomentó tendencias separatistas entre la nobleza local. Las frecuentes rebeliones en regiones lejanas y la lealtad menguante de los vasallos hacían imposible una resistencia eficaz frente a los enemigos externos. Ni siquiera una nueva crisis en Asiria, de la cual no se recuperaría, logró devolver a Urartu su antiguo poder. Sargón II fue víctima de una conspiración, y Asiria dejó de emprender las campañas contra Urartu que tanto habían atormentado su pasado. Los dos estados coexistieron de manera relativamente pacífica durante casi un siglo. En Urartu, este periodo fue testigo de un resurgimiento de la construcción bajo el reinado del rey Rusa el II. Durante su reinado de 25 años, fundó varias ciudades, incluida una nueva capital, Rusahinili, cerca de Tushpa. Pero la caída de su antaño poderoso vecino y antiguo némesis no trajo prosperidad a Urartu. Por el contrario, perdió un amortiguador frente a un nuevo enemigo común. En el año 612 a.C., Nínive cayó ante los medos, quienes pronto descendieron sobre Urartu, arrasando una ciudad tras otra. Tushpa, que jamás se había rendido ante los reyes asirios, fue tomada. Además, los escitas y los cimerios atacaron desde el norte. El país fue devastado, la autoridad real aniquilada y Urartu dejó de existir. Sobre sus ruinas surgió más tarde el Estado armenio, que absorbió parte del legado cultural y político del reino caído.